Buenas tardes, Lee Exxon. Buenas tardes, Anderson. Pues el día de hoy estamos nuevamente con videoblog explicando lo que aprendimos durante la semana y pues como la dinámica consiste, ¿verdad?, en que nosotros mismos nos podamos explicar para que en un futuro o sea más fácil de entender, de comprender. Entonces, esta semana estuvimos hablando sobre las tablas de continuidad. De contingencia. Es de contingencia. Entonces, pues empezó, ¿verdad? Yo creo que en la clase se fue desarrollando. Pues los temas, nos explicó varios pasos a los que se debe llevar esta tabla de contingencia, y al final de esto pues vamos a ver lo del chi. Bueno, entonces para evaluar esto, el primer paso, ¿verdad?, consistía en que tenemos que tener una buena como investigación y tener un buen título, ¿verdad? Yo creo que algo que también mencionaba en la clase es de que nosotros pues tratamos o queremos tener como que esa pauta de que los nombres de las investigaciones pues sean algo, como decía usted, algo que sea algo bueno, algo verdadero, y que no sea como que algo que nosotros nos estemos sacando, sino que realmente el título de la investigación también pueda ser llamativo. Entonces, pues usted nos dejó un ejemplo, ¿verdad?, de la pandemia, ¿verdad?, del confinamiento, de cuánto era de que las personas pues se estresaban el estar encerradas, ¿verdad? Entonces, pues usted tenía ahí su título y todo. Pues el título que yo usé, que aún creo que no ha podido también verlo, ¿verdad?, era el estudio sobre los efectos del confinamiento de la pandemia COVID-19 sobre los niveles de ansiedad, rasgo en los habitantes del condominio Los Arcos de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, pues esta investigación iba a tratar de cómo las personas tenían ansiedad rasgo. Usted explicaba que la ansiedad rasgo es algo que nosotros pues tal vez lo tenemos de alguna manera, ¿verdad? O sea, como que no es que vivamos con ansiedad, pero o sea, es algo que ya las personas pues tienen, se podría explicar así, ¿verdad? Entonces, como toda buena investigación, nosotros tenemos que delimitar nuestras hipótesis. Entonces está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que se deriva de H1 o H0, ¿verdad? Entonces, para esto también usted explicaba, ¿verdad?, que siempre es bastante bueno que nuestras hipótesis sean legibles y verdaderas, ¿verdad? O sea, que lleven congruencia a lo que es nuestro título, y ya que estas hipótesis es como que la clave en sí de todo lo que nosotros proponemos o de todo lo que nosotros estamos pensando hacer, ¿verdad? Porque si nosotros, estas hipótesis no tienen congruencia, o sea, no tendría con el título, y a la hora de tener los resultados, pues no vamos a tener algo conciso, ¿verdad? Entonces, mi hipótesis alternativa dice así: el confinamiento tiene incidencia en los niveles de estrés de rasgo en los habitantes del condominio Los Arcos de Quetzaltenango. Y la nula sería el confinamiento no tiene incidencia en los niveles de estrés de rasgo en los habitantes del condominio Los Arcos. Entonces, antes de poder desarrollar todos los temas, usted ha dicho que es muy importante que ya tengamos nuestra hipótesis. Entonces, el tercer paso que usted nos hizo evaluar fueron los datos de las variables. Entonces nos explicaba sobre los datos que nosotros teníamos que tener y todo eso. Entonces yo aquí puse que mi tercer paso es los datos, ¿verdad? Los datos que usted nos dio, y que pues eso se tienen que ordenar y todo eso. Y el cuarto y quinto paso, como usted bien lo decía, está en la tabla de frecuencias observados. Como decía, ¿verdad?, esta tabla en sí trata de que nosotros tengamos 3 variables y
3 columnas y 3 columnas. Entonces es por eso que se hace un 3×3. Entonces usted decía, ¿verdad? Que sí se podía hacer como un 2×3, pero no un 2×2, porque eso ya tendría muy poco. Entonces en la tabla que usted realizó, ¿verdad? Lo que teníamos era de que si las personas tenían mucho estrés, poco, regular o mucho, y pues la siguiente variable era cuánto es que salían, ¿verdad? O sea, cuántos días es que estuvieron encerrados. Entonces decía leve, moderado o alto. Entonces ya tenemos como estructurado. Luego pues ahí tenemos nuestros datos. Se los voy a mostrar, que son pues estos números, ¿verdad? Estos números son los que nos van indicando cuántas personas, mucho, poco. Entonces, dentro de este proceso, entonces ya se empieza a desarrollar los resultados. Entonces, para este proceso, usted nos enseñaba que todos estos se tienen que ir, algunos son divididos. Entonces, les voy a explicar. Entonces, este ejemplo tiene que ir dividido con luego todos estos datos tienen que ir divididos. Estos también, entonces luego nos dan los resultados aquí. Estos son nuestros resultados. Entonces yo aquí puse porque estas son las fórmulas que nosotros necesitamos, es lo que nosotros obtenemos de esto y nos vamos así, luego con esto también nos vamos así. Entonces al final de esto nosotros ya tenemos pues los resultados. Luego como sexto paso pasamos a la realización de las siguientes tablas. Necesitamos realizar una fórmula, la cual es también multiplicar, ¿verdad? Esta ya es la tabla de frecuencias esperadas. En la tabla de frecuencias esperadas pues se hace lo mismo, ¿verdad? Necesitamos multiplicar los datos que nosotros estamos realizando. Al final de todo esto pues tenemos el mismo total, que son 6, 7, 8, 8, 6, 7 y nos da un total de 21, igual que esta tabla. Entonces es por eso que ahí podemos darnos cuenta que nuestros resultados sí van bien. Si de alguna manera no tuviéramos las mismas cantidades es porque algo mal estamos haciendo. Entonces, pues ya vamos con ese proceso. El séptimo paso, pues yo ponía, ¿verdad? Que ya podemos sacar la tabla del chi. Para esta necesitamos una fórmula importante que es potencia, luego restar, luego al cuadrado, luego dividirlo. Entonces, en esta también son muy importantes las cantidades de acá, porque con esta pues nosotros hacemos la variable, la fórmula que necesitamos, que son estas dos. De primero va esta, luego esta la restamos, luego lo dividimos por 2 y luego vamos con esta y luego vamos con esta. Entonces estos dos datos son los que más utilizamos. Luego ya tenemos nuestra tablita, la vamos desarrollando y ya nos tiran los resultados, que son pues muy importantes para empezar a evaluar. Durante el desarrollo usted decía de que pues tenemos que tener los datos pues de alguna manera muy bien para que nosotros pues sepamos cómo son las fórmulas, ¿verdad? Entonces, para empezar allá a redactar, ¿verdad? Tenemos lo que son las columnas. Necesitamos pues poner cuántas columnas son, cuántas filas son. Y la siguiente es la significancia. Eso es muy importante porque vamos a decidir el nivel de error que vamos a necesitar, ¿verdad? Como usted decía, hay muchos niveles de errores, hay muchos, pues también, ejemplo, está el 00.5, 00.25, el 0.25, que usted explicaba que esos datos ya eran un poquito mayor. En mi significancia de error, pues yo opté por tener un 0.01. Entonces luego usted nos explicó que nuevamente había una fórmula para los grados de liberación. Entonces esta fórmula también se las puedo mostrar, que es necesitamos el dato que es la K, luego lo restamos, luego lo multiplicamos, luego agarramos otra vez nuestro dato y lo restamos. Y después de este dato es que nos salió
en los grados de libertad, que son 4. Entonces, ya después de esto, entonces ya vamos desarrollando pues nuestra tabla. Luego está nuestra tabla de chi. La tabla. Este es muy importante. Yo no les puedo ahorita mostrar porque pues aún falta que nos pase la tabla. Entonces ahí es una tablita que vamos viendo cuánto es el grado de liberación que nos salió y cuánto es el nivel de error que nosotros salimos. Entonces por eso nos podemos orientar. Entonces a base de eso mi resultado fue un 13.2767. Entonces, ya teniendo estos datos, ya es muy importante empezar, ya podemos deliberar una redacción muy importante. Luego está chi cálculo, y este chi cálculo sale de esta tabla donde nosotros pues la hicimos anteriormente y que es esta. Entonces aquí ya ponemos también ese cálculo porque es nuestro chi de la tabla, de lo que nos salió. Entonces ya teniendo estos cálculos, luego vino y también puso una que es la de valor. Entonces esta a mí me salió que era 0.76. Estos son mis datos. Entonces ya al tener estos datos ya es muy importante. Nosotros ya podemos hacer una buena redacción. En el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? Decía de que no, de que nuestra variable, entonces ya nos podemos ir con nuestra variable y poder decir de que esto no tiene incidencia, ya que nuestra tabla, ya que nuestro error de significancia es de 0.01 y nos arroja la chi tabla que es de 13.27. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, ya que no tiene congruencia con nuestros datos, porque la tabla también nos salió de 1.86, que no son tan altos. Nos explicaba también de que no, por un valor no tiene que ser más de 5, porque entonces, o sea, es de 5 ya es mayor y después de abajo pues es menor. Entonces, pues estas son las tablas. Aquí es como sacar la chi. Y para ver los resultados pues más exactos, ¿verdad? Yo creo que la redacción, como usted explicaba, es muy importante, venir y tener una redacción de cómo es. Usted puso el ejemplo de una de las que ustedes estaba teniendo, entonces esas son las que nosotros pues podemos manejar para tener un mejor desarrollo. Entonces esto sería de total de sacar lo que es la tabla de contingencia, y luego de la tabla de contingencia pues tiene derivados pasos para poder irnos a lo de la chi.